Seguimos en la quinta pata de la noticia. Abrimos el programa de hoy hablando de justicia, lo que pasó en Córdoba, esta condena histórica a los 28 represores por La Perla. Eso fue el dato histórico. Ahora en Rosario hay otro reclamo de justicia y tiene que ver con la seguridad. Convocado por las redes sociales, hay miles de personas protestando frente al Palacio de Tribunales, también en los barrios. La protesta se llama Rosario Sangra. ¿Por qué sangra Rosario? En lo que va del mes ha habido 13 homicidios. 13 homicidios solamente en la ciudad de Rosario. Y en este caso se convocaron para reclamar justicia por Rubén Figueroa. ¿Quién es Rubén Figueroa? El dueño de un comercio que en noviembre del año pasado, por defender a su mujer en el contexto de un robo, fue asesinado. Y todavía no ha habido justicia. Es uno de los tantos que son víctimas de la inseguridad de todos los días, especialmente en Rosario y el Gran Rosario, uno de los sectores más violentos de la Argentina, y donde hoy han salido a las calles a pedir justicia, Está con nosotros Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Muchas gracias, Abruj, por venir. No, gracias por la invitación. Este es un reclamo de todos los días, pero hoy en Rosario es importante, es especial. Sí, es muy importante. Es un reclamo de hace muchísimo tiempo. En la sociedad argentina, la seguridad, la inseguridad, es de los reclamos de demanda más alta que tiene el gobierno nacional en todo el país, y es una de las materias pendientes en la cual el gobierno, tanto nacional y provincial, fundamentalmente, están abocados a solucionarlo. Yo mismo ayer recibí a Madres del Paco, de aquí de la provincia de Buenos Aires, y el panorama es desolador en cuanto al abandono que ellos están sufriendo, la intromisión y el desarrollo de las bandas de narcotraficantes, complicidad con la policía misma. Hace menos de un mes recibí casi 200 familiares de víctimas de delito, y es una demanda constante que tenemos que trabajar y abocarnos a eso. Es un derecho humano, la seguridad, que hay que abocarse. Ahora, hablando de el tenemos que hacerlo, en términos concretos, ¿qué va a hacer el gobierno de Mauricio Macri para enfrentar, por ejemplo, esa complicidad entre los narcos y la policía que tiene contra las cuerdas a las Madres del Paco? Okay. En primer lugar, es uno de los objetivos, de los 3 objetivos fundamentales que presentó el presidente como programa de gobierno: lucha contra el narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos. En ese sentido está el Ministerio de Seguridad en forma transversal, trabajando con todas las fuerzas de seguridad, todo el relacionamiento internacional, porque el narcotráfico requiere de muchísima conexión y colaboración de todos los países. Y vuelvo a decir, la Argentina no fue un país de paso, fue un país de consumo y de tráfico permanente, y requiere muchísimo tiempo poder poner en forma activa las políticas que ya se están llevando a cabo, pero va a llevar mucho tiempo para poder ver los cambios reales. Hablábamos al comienzo, lo mencionamos también recién, el caso histórico en Córdoba, donde el Tribunal Federal número 1 condenó, incluso por delitos de lesa humanidad cometidos antes de que viniese el golpe de Estado. ¿Cómo se ve desde el gobierno en un contexto donde los organismos de derechos humanos están cuestionando precisamente la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri? Sí, a ver, separemos. Nosotros desde el gobierno y como ciudadanos de este país celebramos el fallo. Creo que haber llegado a esta etapa de un juicio tan emblemático como en La Perla, del mismo tenor que es el operativo de Independencia en Tucumán y lo que es ESMA, que hace muy poquitito, y el Cóndor se terminó de resolver, son emblemáticos y le hacen muy bien al conjunto de la sociedad. Todos sabemos lo que representa la lucha por la justicia, y cuando la justicia llega, aunque muy tarde, estamos hablando casi 40 años, pero esto tranquiliza y calma. Ahora, con respecto al punto central de trabajar sobre antes del golpe militar, en el tema de democracia, yo ahí sería más cauto y esperar los fundamentos del fallo para ver qué puertas se abren o no, y no hablar en falso. Y respecto de el debate instalado por los organismos de derechos humanos, es una politización que tiene que ver con todo este estado de crítica permanente, porque realmente lo que el gobierno está haciendo en materia de derechos humanos es una continuidad y una profundización de la política de... Secretario, quiero avanzar un ratito con eso, sobre todo lo que está diciendo sobre la politización de la política de derechos humanos del gobierno, pero no quería dejar de repasar la crónica de un día histórico en Córdoba.
3 años y casi 9 meses después de su comienzo, aquel ya lejano 4 de diciembre de 2012, el proceso judicial más extenso y de mayor magnitud de la historia de Córdoba tuvo al fin su fallo condenatorio para 38 de los 43 represores acusados de crímenes de lesa humanidad. Por eso, estoy seguro que tarde o temprano también nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Más terroristas montoneros, no eran jóvenes idealistas, eran terroristas, señora. Terroristas eran, que ponían bombas. Una persona que pone bombas, que mata a civiles, son terroristas. Retírese inmediatamente, señor. Buenas tardes. Secretario, ¿qué le pasa a usted cuando ve estas imágenes de la reacción de los represores? Indigna. Estamos frente a personajes que siguen haciendo mucho daño, porque algo que hubiese ayudado muchísimo en el camino de la democracia es el reconocimiento y el pedido de perdón, y no esta exacerbación donde la sociedad y mismo la fuerza militar de hoy, del presente, los repudia como asesinos, como aquellos que ensuciaron a la institución militar, ensuciaron el recorrido histórico, y realmente siguen haciendo daño porque siguen reivindicando con su mesianismo y con su perversidad aquellos crímenes que no tienen perdón. ¿Cuál es su postura sobre la prisión domiciliaria de la que gozan muchos represores? Porque hay una polémica, los organismos de derechos humanos están diciendo que el gobierno está a favor de que estén en su casa. A ver, esto hay que aclararlo. Nosotros estamos sujetos a la ley y somos respetuosos de la ley. Hay una ley que marca que luego de los 70 años, para todos los delitos, todos los detenidos, le cabe la posibilidad de la prisión domiciliaria, que no es automática, sino que Casación mismo ha indicado que se tienen que tener en cuenta varios considerandos: si no hay peligrosidad para la sociedad, el estado de salud y demás. Así que en ese sentido no es opinable, es una ley desde la función que nosotros cumplimos. Es el cumplimiento para todos en igualdad. Pero en el caso de Checolats, por ejemplo, fueron y vinieron varias veces. No fuimos nunca ni vinimos nunca. La posición es clara. Y esto me toma un segundo. En este momento hay 465 exmilitares en prisión domiciliaria. 441 fueron concedidos antes del 10 de diciembre. ¿Sí? Y no fueron apelados. ¿Pero por qué no fueron apelados? Porque la ley, el Código Procesal Penal, prohíbe a las querellas, como el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, apelar. Tenemos un límite en lo que marca el Código Penal. Entonces, apela solamente la Fiscalía o apela o dice la parte. Nosotros encontramos, porque revisamos todas las resoluciones que se van tomando, y revisamos que las pericias médicas dadas por el tema Checolás presentaba fallas, presentaba errores, y que no ameritaba, como lo dijo bien uno de los jueces del Tribunal Oral, no ameritaba la prisión domiciliaria. Por eso, en el marco de la querella, que es el ámbito donde nos corresponde, presentamos hoy una notificación, una nota, pidiéndole al tribunal que revoque. Entonces es una política que viene de muchísimo tiempo, no es un ir y venir. Le hago una consulta. ¿Por qué cree que ahora recrudece ese tema y a esto lo lleva un poco a lo que hablábamos antes, la politización del tema de derechos humanos, ¿no? Lo que tenemos que tener claros todos, nos guste o no nos guste, es que tiene que ver con un tema cronológico y etario. La inmensa mayoría de los que están detenidos están cumpliendo 70 y más años, con lo cual esto viene. Esta es una realidad. Cuando yo hablo de la politización, sabemos cómo fue el discurso de hoy la oposición en la campaña, frente a cuál iba a ser la política de derechos humanos del gobierno, donde se decía incluso que íbamos a abandonar todos los juicios de lesa humanidad, que íbamos a soltar a todos los represores. Se dijeron 1000 barbaridades. Todo esto no se cumplió. Seguimos siendo querellantes en 225 causas en este momento. Ahora, Abruk, más allá de lo que dice la oposición, ¿no hay una constante metida de pata de Macri sobre estos temas? Hay alguna polémica centrada, por supuesto, alrededor de lo que fueron las cifras, a tal punto que, por otro lado, aparece algo que
a los ojos de mucha gente parece una sobreactuación, y me refiero al acuerdo que hicieron con las abuelas. Pero un segundo, no hay una manera antes de que responda compensar. el secretario, y si quiere podemos repasar lo que fue la polémica que abrió el presidente de la Nación sobre la cantidad de desaparecidos en Argentina. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. De 1 a infinito es la misma tragedia. No creo que la discusión del número implique una discusión de lo que es el nunca más y el memoria, verdad y justicia que tenemos que ratificar todos los argentinos, y que creo que hoy ya es una política de Estado, y así lo estamos graficando en todas nuestras políticas. Después está claro que la cifra de 30.000 tiene un carácter simbólico y un carácter que ha sido propuesto por las organizaciones y que hoy es una bandera que incluso trasciende nuestro país, y eso nunca lo hemos discutido. Empiezo por la última, que es más corta. No es una sobreactuación el acuerdo con Estela de Carlotto. Ahora vamos al acuerdo. Entonces vamos por la primera. Sí. El presidente dijo clarísimo, tenemos que saber bien qué es lo que pasó. Dijo clarísimo en ese reportaje, los juicios de lesa humanidad siguen, es política de Estado. En el debate de los 30.000, yo lo he dicho del primer momento cuando Darío Lo Pérfido planteó este debate en la opinión pública, el número 30.000 coincido plenamente con el concepto que planteó Marcos Peña. 30.000 es un número emblemático y simbólico, construido en la democracia a partir de los organismos de derechos humanos, y está bien que sea así, porque este número se construye, como todas las tragedias, se construye a partir de las víctimas en la búsqueda de justicia. ¿Y por qué es así? Porque son los primeros que sufrieron el daño y porque los perpetradores jamás entregaron números. Paralelamente a eso, durante todos los años del proceso militar, los militares hablaban que la solución a lo que ellos planteaban requería de miles de desaparecidos y miles de víctimas. Esto está escrito. Ellos mismos hablaron de 17.000 en una época, hablaron de 22.000 en otra época. Inclusive, en los documentos desclasificados que yo presenté la semana pasada, hay documentos donde hablan nuevamente de miles. Ahora, de todos modos, secretario, Entonces, ¿son conscientes del impacto que provoca que el presidente de la República diga que... Pero él no lo banaliza, a mi criterio no lo banaliza. Y yo digo esto. No, yo no hablé de banalización, que diga, no tengo idea. Sí, ¿Cree que parte de la sociedad piensa eso? ¿Cómo? ¿Cree que parte de la sociedad piensa eso? ¿Eso qué? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Esto relativiza el número o no? Yo creo que no fue una relativización. Él dijo no entrar en ese debate porque yo coincido que los 30.000 no puede ser, el número 30.000 no puede ser presa de un debate político. En todo caso tiene que ser un debate... Porque habló de guerra sucia, expresó una mirada, no solo fue la cifra, sino que expresó una mirada, habló de guerra sucia, un término... pero por eso no, pero cuando habla... Pero termino porque no es lo mismo. Entonces digo, no se puede poner el número 30.000 en una discusión banal desde la política para sacar tajada para un lado o para el otro. No se puede, no se debe, se lo debe cuidar, ese número se lo debe mirar porque tiene que ver con la construcción democrática. Lo que sí es cierto, y esto es indiscutible, que es lo que dice el presidente, el informe CONADEP, que se nutre del primer informe y datos que da familiares y amigos de detenidos políticos, y que es indiscutible, tomado para los juicios de esa humanidad contra la Junta, marcó 8.460 y alguno más. Ese es el informe. Y es cierto, cuando el presidente habla del muro, sí, se tenía que haber referido al monumento de las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria, tiene 30.000 tablitas. Yo estuve a cargo de ese parque, pero hay 10.400 nombres verificados. Con lo cual estamos diciendo que el número está indeterminado todavía. Bruce, más allá del número concreto, ya que trajo usted a la memoria lo que dijo Lo Pérfido, lo más polémico de lo que dijo Lo Pérfido no fue la discusión sobre el número, sino cuando él dice que se infló ese número porque las organizaciones querían cobrar subsidio y que por eso inflaron el número. Eso dijo Lo Pérfido. Y eso yo lo condené. Y eso nunca más entró en debate. Condené eso cuando se dijo que fue inventado en una mesa en secreto. Eso está condenado. La línea está eso por un lado, pero después el presidente habla de guerra sucia. Y guerra sucia es la teoría de los dos demonios, es poner en igualdad lo que fue el terrorismo de Estado con las acciones subversivas. Nunca habló el presidente de la teoría de los demonios porque nunca... Pero la guerra sucia es eso.
pero quiero contestar. Cuando el presidente nunca nombró la palabra 2 demonios, y porque tampoco ni siquiera puso en igualdad de condiciones a los grupos armados que fueron combatidos en aquel momento. No lo nombró. Cuando él se refirió a guerra sucia, se refería estrictamente a los métodos perversos de desaparición, secuestros de bebé, asesinatos y torturas que implementó el programa sistemático de la dictadura. Y en ese marco hay que entenderlo. Que obviamente que la palabra también tiene un valor simbólico, lo reconozco, pero estaba referido a eso. Quiero condena la teoría de los 2 demonios. Absolutamente. Absolutamente, yo la condeno y creo que son 2 espacios completamente diferentes. ¿Por qué? El Estado está obligado a lo largo de su historia a proteger y promocionar los derechos. Jamás puede violentarlos y jamás, sea el delito que sea, puede poner todo un mecanismo para la persecución sistemática, asesinato, desaparición. No puede, no debe. Entonces lo combato. Lo otro, ya lo dijo la Corte Suprema, lo dijo la Justicia, una cosa son delitos de lesa humanidad del Estado, los otros fueron delitos, asesinatos, crímenes que están fueron juzgados y prescriptos. Diego, que traído otro tema que tiene que ver con el acuerdo que firmaron ayer con Abuelas. Sí, yo quiero... ¿La Secretaría de Derechos Humanos necesitaba reafirmar el compromiso del Estado para acompañar el trabajo de las abuelas? A ver, yo digo, las palabras tienen mucho peso, como hablamos antes. Entonces no hubo sobreactuación. Con Estela de Carlota tenemos una relación de antes de que estemos en la función pública y la seguimos. Más allá de las diferencias ideológicas o de posición, las seguimos fomentando. Abuelas de Plaza de Mayo, igual que otras organizaciones de derechos humanos, reciben un subsidio histórico del gobierno nacional, que no estaban regularizados, que estaban a la merced del funcionario de turno y abuelas, con lo cual no es transparente. Yo, al tener que entregar una cifra que es pública, lo que hice fue formalizar el convenio, como lo voy a formalizar ahora con APDH, como lo voy a formalizar con familiares y amigos de detenidos por razones políticas, como se formalizará con la AMIA, con la DEA y con quien corresponda hacer convenios. Se trata de transparencia para que todos tengan y no haya duda de que si es curro o no es curro. Esto es colaboración y pero perdón, lo de curro lo dijo Macri. Pero no importa, pero a ver, yo lo que estoy hablando es la transparencia. Cuando la cosa es oscura se presta a cualquier cosa y nadie puede dudar, más allá de cualquier consideración ideológica, y esto es al libre gusto de cada uno, nadie puede dejar de considerar lo que significa el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, lo que le representa al país. Si ustedes viajan y conocen el reconocimiento internacional que tiene Abuelas, y a partir de ahí la Argentina, con la búsqueda, con el equipo antropológico forense. Entonces me parece que la Secretaría tenga un convenio junto con el Ministerio de Justicia y Abuelas es un honor para el Gobierno Nacional. Nos queda un minutito nada más antes de que se termine el programa. No queremos dejar de preguntarle sobre lo que escribió esta semana Monseñor Aguer, hablando sobre la cultura fornicaria. Quería saber si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tenía una posición tomada sobre este tema, que además, entre otras cosas, fue muy duro con la Ley de Identidad de Género. Sí, yo salí a condenar. Yo salí públicamente a condenar. Sabemos que Monseñor Aguer nos tiene acostumbrados a este tipo de afirmaciones. Representa un ala muy dura de la Iglesia, totalmente opuesta a lo que hoy el Papa Francisco está impulsando. Y a mí me indigna que desde lugares tan importantes, donde se tiene que trabajar por la educación, se discrimine, se ignore, se maltrate a todo el segmento de la sociedad, cuando tenemos que trabajar en libertad, en mayor democracia, libertad de ser, de pensar, de movilizarnos, de hacer, sin afectar la libertad de otros. Abrujo, muchísimas gracias por haber venido. No, un placer, por favor. Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a todos, gracias Diego. Por nada. Vamos a reencontrar entonces la próxima semana, el lunes a las 21 estamos acá para seguir debatiendo, porque para nosotros el debate es un servicio público. Buenas noches.